y haciéndonos a la vela, desde allí navegamos a Sotavento de Chipre, porque los vientos eran contrarios. Habiendo entrado en el mar frente a Cilicia y Pánfila, y arribamos a Mir, ciudad de Lucía, dice acá. Y hallando allí a un centurión, una nave Alejandría, zarpábamos para Italia. Para Italia nos embarcamos en ello. Todo un trayecto que iban haciendo Pablo juntamente con muchos presos, ¿no?, que iban allí. Navegando muchos días despacio y llegando a duras penas frente a Guido, porque nos impedía el viento. Navegamos a Sotavento de Creta frente a Salmón, ¿no? Ellos ya iban en el mar navegando y resulta que se levantó una tormenta muy fuerte, ¿no es cierto? Como muchas veces en nuestra vida se levantan tormentas, se levantan vientos fuertes, ¿no es cierto?, para detenernos en el camino o para impedir que nosotros nos acercamos al Señor, nos acerquemos. Porque el propósito del pueblo de Dios es acercarse a Dios. Pero hay un enemigo que no permite, ¿no es cierto? Pero Jesús es más poderoso que todas esas cosas. Gloria a Dios. Gracias, Señor, por tener este Dios grande y maravilloso que nos ayuda. Pero todo esto sucede con un propósito también, ¿no es cierto? Nosotros buscamos del Señor, tratamos de seguir adelante, pero hay algo que siempre se levanta para detenernos en el camino. Como escuchaba, cada uno de ustedes y yo también tenemos dificultades, ¿no es cierto?, en este camino. El camino del Señor es hermoso, es maravilloso, Él es fiel, Él es poderoso. Pero en nosotros se levantan muchas cosas. Tenemos enemigos de afuera y enemigos de adentro que nos impiden, ¿no es cierto?, muchas veces acercarnos a Dios. Pero Dios siempre es fiel. Y dice la Escritura que aunque yo sea infiel, el Señor permanece fiel. Amén. Y muchas veces le somos fieles al Señor. ¿Por qué? Porque estamos cansados, ¿no es cierto?, o tenemos problemas, estamos desganados y ya nos cuesta acercarnos a la iglesia, nos cuesta orar, nos cuesta tomar la cruz y seguir en pos del Señor. Vio que cuando lo iban a crucificar al Señor era que tenía que subir como una montaña para llegar al Gólgota al Señor. Y encima llevaba la cruz, y no de él mismo, sino de todos nosotros. Son los problemas, las dificultades, ¿no es cierto?, las llevaba en su cuerpo hacia arriba, para crucificarla en la cruz, su cuerpo por cada uno de nosotros. Gracias al Señor Jesús, que tenemos esa oportunidad y que no estamos solos, porque a través de Jesús, ¿no es cierto?,
Nosotros, dice la Biblia, somos más que vencedores. Ciertamente tenemos aflicciones, tenemos lucha, pasamos por pruebas y a veces pareciera que ya vamos a claudicar. Pero el Señor como jamás nos va a dejar solo, porque Él ha prometido, no porque soy yo Eva, ni porque soy la mejor, ni porque hago todas las cosas bien, ni porque soy tan obediente a Dios, sino porque Él me ama, ¿no es cierto? Y como Él me ama, es que cada día, así como vienen las circunstancias adversas para que yo crezca, para que yo me acerque a Dios, también está el Señor que es fiel para ayudarme, a darme un empujón para que yo siga adelante. No sé si entiende lo que estoy hablando. Creo que si por algo me destaco es por hablar de esa manera, gracias a Dios. Yo no tengo esa prédica que cada uno tiene su manera de predicar, no critico a nadie, ¿no? Pero uno predica de una manera, otro tiene otra manera, porque la gracia de Dios fue derramada para todos según la voluntad de Dios. Amén. Gloria al Señor. ¿Está clarito hasta ahí? Amén. Gloria a Jesús. Bueno, pareciera que Pablo tenía muchas dificultades, pero él era el que conocía a Dios, según lo que relata la Biblia o lo que yo puedo entender aquí, ¿no? Los otros no conocían del Señor, los que iban presos ahí, pero Pablo sí. Bueno, y sigamos adelante para ver lo que continúa. Dice, llegando a dura pena frente a vengamos, a ver, el bien, azotamiento. Yo voy a leer la parte que puedo leer porque cuenta frente a Salomón y costeando con dificultad llegamos a un lugar que se llama Buenos Puertos, cerca del cual estaba la ciudad de la Sea. Y habiendo pasado mucho tiempo y siendo ya peligrosa la navegación, por haber pasado ya el ayuno, Pablo les amonestaba, diciéndole: varones, veo que la navegación va a ser con perjuicio y mucha pérdida, y no solo del cargamento y de la nave, sino también de nuestras personas. Parecía que el hermanito Pablo, ya de tanto que estaban pasando ahí, de tanta dificultad, ya su fe estaba medio flaqueando, ¿no? Es lo que se puede entender. Pero el centurión daba más crédito, a ver, navegación, pero el centurión daba más crédito al piloto y al patrón de la nave que lo que Pablo decía. Gloria al Señor. Que Dios nos ayude a atender con diligencia, como dice el Señor, la palabra, ¿no es cierto? Cuando tenemos la oportunidad que Dios está hablando,
que podamos atesorarla en el corazón y en la mente, porque siempre viene el enemigo a distraer la mente o no tomamos en cuenta lo que el Espíritu está hablando a la iglesia, ¿no? Por diferentes circunstancias, diferentes problemas, o porque yo no estoy dispuesta, o porque yo no me preparé para recibir esa palabra de Dios, ¿no? Y bueno, y ahí es cuando yo vengo a la iglesia y me hago oidora nada más de la palabra. Y así pasan los años y vengo y escucho la palabra y siempre soy dependiente de lo que me habla otro, ¿no? Porque no miro, no atiendo, porque no le doy el valor que eso tiene, ¿no? Pero gracias a la misericordia de Dios, que Él tiene paciencia con nosotros, que siempre nos está hablando, que siempre Él no se cansa con nosotros, siempre nos está hablando, siempre nos está llamando la atención de una u otra manera, o poniendo circunstancias adversas para que nosotros atiendamos cómo está nuestra vida espiritual, cómo estamos siguiendo el camino del Señor. A veces pareciera que un hermano viene y no tiene nada de Dios. No se equivoque tampoco, porque quizá en secreto él busca de Dios mejor que yo, que subo acá al púlpito, ¿no? Eso pasa también. Por eso debemos prestar atención a lo que habla el Espíritu a cada uno de nosotros, para poder atesorar la enseñanza que Dios nos da a cada uno de nosotros, para que no nos hagamos dependientes de lo que dice otro o de la oración de otro. Gracias al Señor Jesús, yo he aprendido así, porque nunca tenía a disposición a alguien, ¿no es cierto?, o estaba lejos, como ser yo me congregaba en Constitución, yo ahí tenía a mi pastor, y era tan grande la iglesia, había tanta cantidad de gente, que a veces quería acercarme al siervo para consultarle cosas, o para que orase por mí, pero nada que ver, porque no me podía acercar, por una, que era mi carácter, mi timidez, de ser introvertida, ¿no es cierto? Y otra era que me costaba mucho poder acercarme al cielo. Entonces, ¿qué pasaba? Iba y venía, como iba me volvía otra vez, porque me costaba aprender lo que Dios enseñaba, lo que Dios hablaba en la iglesia, porque era el único lugar donde podía ser ministrada. Pero Dios ha venido para que todo le conozcamos, para que todo aprendamos de Él, para que el Espíritu Santo nos ministre a cada uno, nosotros sepamos cuando el Espíritu Santo nos ministra, nos enseña, porque no solo en la iglesia lo va a enseñar el Señor, en cualquier parte que usted esté, le va a enseñar el Señor. Y damos gracias a Dios, por eso sabemos que no estamos solos, pero tenemos que aprender a conocer a este Dios grande y maravilloso que tenemos. Amén. Amén. Gloria a Dios. Bueno, acá el centurión no le daba mucha importancia de lo que Pablo decía, ¿no? Y siendo incómodo el puerto para invernar la mayoría
acordó zarpar también de allí por él, por si pudiera arribar a Fenice, puerto de Creta, que mira al norte y sudeste e invernar allí. Gloria a Dios. Bueno, todo esto era que estaba pasando Pablo. Como el día de hoy, vuelvo a repetir que nosotros tenemos, pasamos por pruebas, pasamos por dificultades, ¿no es cierto? Gracias al Señor Jesús que hoy ya están los celulares y que mi hermana Emilia lo entiende, porque si me llaman a mí no me responderán nunca, voy a estar celular llamando día y noche y yo no lo entiendo. Así que, bueno, gracias a Dios mi hermana, la pastora, ella sabe atender el teléfono y ustedes le pueden dar un golpecito de teléfono y ya ella la atiende, la ministra. Pero yo no entiendo nada de eso todavía. Y en esa época que yo comenzaba a congregarme menos todavía. Así que nunca me podía llegar a mi pastor. ¿Qué pasó? Tenía que comenzar a acercarme yo a este Dios que para mí era desconocido. Yo no lo conocía. Bueno, tenía que orar, no sé cómo oraba el asunto que yo hablaba a ese Dios desconocido. Pero gloria a Dios que el Señor se acercaba a mí, porque Él era el que me conocía a mí. Yo no le conocía a Él me conocía. Gracias Jesucristo. Y bueno, y así fue que aprendí a acercarme a Dios, con muchas dificultades, por un carácter que yo tenía así muy de solitaria. Me crié sin amistades, me crié sola, sin mi papá, sin mi mamá, porque estaban lejos de mí. Así que sola, con mis hijos, sola. Mi esposo trabajaba todo el día, sola. Así que cuando yo más lo necesitaba ese Dios, no sabía cómo acercarme, pero Él me fue enseñando. Yo no sabía mucho de Él, pero hoy no sé mucho tampoco, pero me defiendo con tranquilidad leyendo la palabra de Dios. Gloria al Señor. Y el Señor comenzó a mostrarse, a enseñar, a guiarme, a fortalecerme, a enseñarme a pelear con las luchas, con las pruebas, con las enfermedades que han venido sobre mi vida. Pero fue gracias al Espíritu Santo que comenzó a tratar mi vida y a encaminarme conforme su voluntad y sus propósitos. Y alumbrar mi camino. Así que en eso estoy agradecida al Señor Jesús que se acercó Él a mi vida y que lo poco que sé me ha enseñado Él. Y gracias a Dios por los hermanos que he conocido en la iglesia, en las congregaciones. Gracias a Dios por mi hermana Emilia, por mi hermano Omar, que yo con ellos aprendí a servir, porque yo no sabía tampoco cómo se servía al Señor, pero en ese poco tiempo que estuve con ellos fue maravilloso, hermano, para mi vida. Era tan precioso el Espíritu Santo que no teníamos necesidad
de decir hace esto, ni hace lo otro, ni hace aquello, porque terminábamos un trabajo y ya Dios nos guiaba a otro y así. Pero mientras eso Él iba enseñando, Él iba hablando, Él iba instruyendo, Él iba capacitando. Y gracias a Dios por eso que he aprendido en el camino del Señor. Y acá, bueno, este hermanito Pablo parece que las cosas iban de peor en peor. Y habiendo, en el versículo 16 dice, y habiendo corrido a sotavento de una pequeña isla llamada Clauda, con dificultad pudimos recoger el esquife. Y una vez subiendo a bordo, usaron de refuerzo para ceñir la nave, y teniendo temor de dar en el sirte, arribamos las velas, que quedaron a la deriva, pero siendo combatidos por una furiosa tempestad, al siguiente día, mire, ya eran 2 días que estaban así en el mar, ahí, porque primero navegaron hasta un lugar, después de ahí iniciaron el viaje a otro lugar, pero todo azotado por tormentas, vientos y todo en el mar, que debe haber sido terrible, ¿no? Y sigamos la escritura. Tempestad, en el siguiente día empezamos a lijar. Y al tercer día, con nuestras propias manos arrojamos los aparejos de la nave. Y no apareciendo ni sol ni estrellas por los muchos días, y acosados por una tempestad no pequeña, ya habíamos perdido toda esperanza. Escuche lo que dice Pablo. Habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. ¿Cuántas veces nosotros en el camino, no es cierto? Porque tenemos diferentes pruebas, pasamos por todo eso, para que nuestra fe sea templada, para que nuestra fe sea firme en el Señor. Pasamos por cosas así, y el día que decimos, ya Dios me dejó. ¿O no piensa usted en algún momento así? Yo he pensado muchas veces. Y esto no es para que desmayemos, sino al contrario, para que nos acerquemos a la fuente de agua de vida. Que busquemos por cada uno de nosotros. La Biblia dice, corre por tu vida. Y si yo estoy sola, ¿a dónde voy a correr? Si le toca como a mí, que mis pastores estaban tan lejos, que no podía acercarme a ellos, ¿dónde va a correr? Pero como Dios sabe cómo tratarnos, Dios sabe cómo poner circunstancia adversa, así como Él nos bendice, también pone circunstancia adversa. ¿Para qué? Para que nosotros aprendamos a correr a Él y aprendamos a depender de Él, porque Él es el que salva, Él es el que perdona, es el que saca del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso,
y pone los pies sobre peña y endereza el paso del hombre, endereza nuestro camino torcido, nos vuelve a la senda, nos hace entender cuál es el buen camino en que yo debo andar. Gracias a la misericordia de Dios. Y todas esas cosas son importantes para nosotros de aprender. Claro que eso no se aprende en un día, hermano, en dos. Mucha agua bajo el puente, como se dice. Pero gracias a Dios que el Señor dijo, no te dejaré y no te desampararé. Pero Él se propuso salvarnos. Él se propuso sacarnos a nosotros de la oscuridad y traernos a su luz admirable. De Jesús es la obra. Jesús es el que hace la obra, hermano. Y Jesús es el que te sostiene con su mano derecha. Amén. Porque Él dice, no dejará al hombre caído, sino que lo levantará con su mano poderosa. Y nosotros muchas veces pensamos, Dios mío, pero Dios nunca deja. Porque su palabra dice, no te dejaré, no te dejaré solo, yo estaré contigo todos los días. Y eso es lo que yo tengo que aprender a guardar en mi corazón. A no ser olvidadiza, porque mi naturaleza es olvidadiza. Pero yo debo aprender a no ser olvidadiza de sus promesas. Y así vamos a crecer. Así vamos a llegar al conocimiento pleno de Dios. Así vamos a alcanzar su promesa que Él tiene para cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros necesitamos sentir cerca a Dios. En el momento de lucha, en el momento de prueba, o en el momento de tristeza, en el momento de llorar, usted necesita, ¿no es cierto?, sentirlo cerca a Dios. Pero ¿cómo le va a sentir cerca si no le ha aprendido a conocer? Que Dios nos ayude a cada uno de nosotros y nos despierte del sueño y limpie nuestra conciencia, nos concientice para poder caminar este camino maravilloso y atesorar la salvación tan preciosa que Dios nos da a cada uno de nosotros. ¿Amén? Así que mire por todas las dificultades que este varón de Dios tuvo que pasar. Y sigamos un poquitito más, ya termino. Gloria a Dios. Entonces Pablo, como hacía ya mucho que no comíamos, puesto en pie, en medio de ellos, dijo, habrá sido por cierto conveniente, oh varones, haberme oído y no zarpar de Creta, tan solo para recibir este perjuicio y pérdida. Él le había hablado la palabra al que manejaba la nave, pero no le quiso escuchar. Muchas veces nos detenemos en el camino, ¿no es cierto? Y no queremos escuchar la voz de Dios. Dice la Biblia que el hombre amó más la tiniebla que la luz, pero que Dios nos despierte a amar más la luz que las tinieblas. Amén. Pero ahora os exhorto a tener buen ánimo. Gloria a Dios.
buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave. Y hasta acá quiero compartir en este día, y que esta palabra pueda ser de bendición a su vida, como fue a la mía. Gracias, Señor Jesús. Que Dios bendiga esta palabra y la pueda grabar en la mente y en el corazón, en mi corazón y en el corazón de cada uno de ustedes, porque nosotros necesitamos del Señor. Amén. Gloria a Dios. Que el Señor siga obrando en cada corazón, bendiciendo cada vida. Amén. Gloria a Dios.